vamos a invitar a continuación a Gustavo de Lorza Felbor, máster en Educación por la Universidad de Jaén, España, investigador en el área de Educación y Nuevas Tecnologías para la Universidad FASTA, autor del libro Revolución del Aprendizaje en tiempos de lo digital, Nuevos Territorios Educativos Siglo XXI, que va a disertar sobre Hacia una uberización de la educación, Uber y robots, un jaque mate a los empleos del futuro. Adelante, Gustavo, que te invita. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto verlos a tan público diverso sobre las cuestiones que tienen que ver con el mundo educativo. Bueno, nunca hubo un cambio o un tiempo que nos exigiera de una manera muy directa enfocarnos y abocarnos al tema de la investigación sobre las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Pero esto está enfocado en una manera de una preocupación y no de una ocupación real. Es decir, nosotros como argentinos, y escuchábamos recién el caso de Finlandia, tenemos algunas diferencias que son más que notorias, ¿no es cierto? Así que a mí me parece que algunas cuestiones tienen que ver con ocuparnos, pero también preocuparnos por aquellos cambios educativos que la Argentina necesita realizar, no solo en un nivel, sino en todos los niveles del sistema educativo, ya sean los sistemas municipales, provinciales o nacionales. Como bien decía Luis, tenemos la ley, tanto nacional como provincial, que nos dio un marco de referencia para empezar un trabajo real que debemos continuar. Y bueno, celebro enormemente la cuestión de punto de encuentro Pensar Mar del Plata sobre convocar a distintos actores sociales, profesionales y universidades para poder encontrarnos y discutir estas cuestiones que tienen que ver con qué tipo de educación queremos en la Argentina en el siglo XXI. Lamentablemente el siglo XXI ya empezó. Evidentemente los resultados que nos están mostrando las pruebas PISA, como bien decía Temu recién, tienen que ver con que la Argentina está muy atrás, casi al fondo, de lo que sería hoy el ranking educativo en el mundo. Lamentablemente es un resultado como si fuese crónica de una muerte anunciada, porque las evaluaciones PISA responden a una metodología que la Argentina no representa ni siquiera ejerce. Es decir, si yo les digo a ustedes, vamos a un concurso, el concurso es de patinaje y ustedes cuando llegan les digo es de natación, evidentemente ustedes todos van a fracasar. La Argentina necesita, con carácter de urgente, empezar a reformular que la educación sea una política de Estado, que hoy no lo es. Por eso los resultados son muy claros. Mientras la Argentina no sea una política de Estado, no haya la confluencia de todos los actores sociales, los representantes políticos que tengan que ver con definir a un proyecto a largo plazo, como bien también decía Temu, en una cuestión de 15, 20 años, evidentemente soluciones mágicas en la educación no existen. El fracaso es anticipado. Bien, vamos a empezar con la uberización. Todos están al tanto del fenómeno Uber, ¿no es cierto? Pueden responder, ¿eh? Si no me hacen sentir muy solo de este lado. Uber, en el sentido, bueno, ahí vamos. Uber es, si lo pudiéramos poner en pocas palabras y de una manera que todos nos podamos entender, es cuando comienza a aparecer la tercerización de un trabajo que antes fue destinada a determinados actores sociales y que son emblemáticos en la responsabilidad de generar esas acciones. La pregunta que podemos hacer es si Uber, como nuevo modelo, afecta a otras áreas de una sociedad. Por supuesto que sí. Tenemos uberización de la economía, tenemos uberización de la educación. ¿Cómo es ese fenómeno de la uberización de la educación? ¿Que la educación va a ser llevada adelante por otros actores que no son los tradicionales que nosotros conocemos? Por supuesto que sí. ¿Cuándo empieza? Ya empezó. Ya empezó. Y esto hablo de sistemas primarios, sistemas secundarios y universidades. Nunca antes se ha visto tanto la representación del fenómeno de Uber. Ahora, para pasar en claro, ¿cuándo se uberiza la educación? Cuando el sistema educativo en cualquiera de sus niveles no alcanza a satisfacer las demandas que los actores que van a ese sistema educativo intentan lograr. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tercerizarse, en un mundo donde existe la conectividad, en un mundo donde existe la información, los datos y el conocimiento y los especialistas que están a un clic de distancia, son consultados desplazando a aquellos que tienen que ver con el rol tradicional que ejercían antes. Y ahí es cuando se uberiza.
decimos, si tenemos un docente que no está capacitado en el cambio de este nuevo siglo XX al XXI, porque se incorporan las nuevas tecnologías y utiliza las tecnologías como una moda, porque se lo demanda el estatus social de un país que tiene que ver con la implementación de las tecnologías en los procesos educativos, pero carece de pedagogía, carece de elementos que le enseñan metodologías para ser aplicadas en procesos educativos con una estrategia donde las evidencias son más que positivas. Entonces, señores, ahí estamos en una uberización de la educación. Vamos a mirar algunos elementos. ¿Cuál fue el contexto que nos permitió a nosotros entrar en conceptos de uberización? El cambio de siglo. El cambio de siglo trae nuevos desafíos, trae nuevas problemáticas que tenemos que atender. Tenemos que darle importancia a aquellas cuestiones que tienen que ver con los nuevos consumos culturales de los jóvenes, que están requiriendo. No podemos seguir con un sistema educativo tradicional que es mecánico, que se basa únicamente en la transferencia lineal de conocimiento, donde la importancia es el centro del profesor y nada que ver. Hoy la importancia tiene que ser el centro, los estudiantes. Tenemos que trabajar muy fuertemente sobre el concepto de metodologías. Queremos incorporar, a ver si podemos llegar ahí. Bueno, ahí estamos. Hoy pensamos lo siguiente, pensamos que los sistemas educativos hay que inundarlos de tecnología. Va a ser el error más grande que vamos a cometer. Debemos pensar críticamente el uso e incorporación de la tecnología en los procesos educativos. Debemos pensar más primeramente en metodologías para luego pensar en tecnologías. Y en muchos casos estamos haciendo al revés. Estamos pensando más en tecnología para luego ver cómo podemos hacer y ver si nos sale la incorporación de esa pedagogía, esa metodología. Algunos conceptos: cambio de siglo, consolidación de las nuevas tecnologías, la masividad de los smartphones, es decir, estas nuevas prótesis digitales que tienen nuestros estudiantes, aquellos elementos que son parte de su vida, de su desarrollo social, la aparición de servicios disruptivos y ubicuos, es decir, todo saltando a la nube, todo yendo hacia los campos virtuales. La moda pareciera ser que tenemos que tener campos virtuales. Y les digo por experiencia propia y por la constitución de la Universidad FASTA, en un modelo educativo emergente en el cual venimos trabajando, de que hemos repensado las cuestiones más desde el área de la metodología para luego incorporar la tecnología con un criterio y un sentido pedagógico. Y de ahí se ha reformulado toda esta cuestión de cómo utilizamos las nuevas tecnologías con sentido pedagógico, afrontando los procesos disruptivos comunicativos, tecnológicos y aquellas mediacionales que tenemos que incorporar dentro de lo que es educación, y hemos expandido la universidad fuera de sus muros, es decir, una universidad cuya aula para cualquier docente que quiera ejercer la docencia tiene que ver con los límites, en este caso de la Argentina o en el caso de fuera de la Argentina si son estudiantes internacionales. Pero para esto tuvimos que modificar, pegar un salto de la educación a distancia a una educación a distancia con una modalidad en línea, cuyo centro son los estudiantes, cuyas actividades se convierten en el corazón del proceso educativo, ya no los contenidos. No quiere decir que en la Universidad FASTA no le damos contenidos, ¿eh? Al contrario, ponemos procesos educativos centrados en los estudiantes. Disparamos la constitución de dispositivos tecnopedagógicos que permiten interactuar a los estudiantes, requiriendo los contenidos, procesando e interactuando, modificando la interacción, reforzando los procesos comunicativos para construir lo que nosotros entendemos como un aprendizaje colaborativo y en línea. Ese es el modelo de una universidad emergente. Evidentemente los resultados están más que a la vista, porque el cambio que estamos enfocando ahora tiene que ver con salir de un modelo tradicional dentro de la educación en línea y pasar a un modelo que está basado en la evidencia y desarrollo de las competencias para lograr un sistema modélico de buscar evidencias. Déjenme decirles algo. Una de las peores tragedias que tiene la educación argentina es el hecho de no haber contemplado, de no haber entendido que la evaluación no debe ser una evaluación por resultados y una evaluación centrada
en la calificación. Y Temú recién decía, modificamos las evaluaciones. ¿Qué tipo de evaluaciones tenemos nosotros? Una evaluación que mide las competencias, el aprender haciendo. ¿Saben hacer? ¿Manejan contenidos? Y se formuló en el concepto de enseñar a pensar. Cualquier institución educativa que no enseñe a pensar, no es una institución educativa. Pónganle el nombre que ustedes quieran, pero no es una institución educativa. Creo que el proceso más clave que tenemos que determinar, aquellos que estamos en la organización de planes educativos, en los sistemas institucionales de educación a distancia o presencial, es determinar la centralidad de los estudiantes, es determinar la constitución y construcción de dispositivos tecnopedagógicos, es determinar y allanar el camino para la implementación de modelos tecnoevaluativos. Y le agregamos, si quieren, también lo neurotecnopedagógico, cognitivo, digital y social, que es el modelo que la Argentina necesita hoy. Si la Argentina no trabaja en este contexto del siglo XXI, de la irrupción cada vez más desarrollada de las nuevas tecnologías, no enfrentamos, no nos hacemos y nos proyectamos sobre la educación que tenga que ver la cualidad de cómo aprende un cerebro que aprende. Tenemos un sistema de unos 250 años que no tiene en cuenta los procesos educativos y mucho menos al cerebro que aprende. Entonces nos encontramos en todos los sistemas educativos modelos de aulas que son altamente amenazantes, que no representan que un estudiante, como decía Temú, sea feliz, sea efectivo. Entonces, uno de los modelos, en mi caso, que planteo, es la constitución, el estudio, el pensamiento crítico de un modelo educativo en cualquier nivel que estemos hablando, que tenga que ver con los principios de la neurociencia cognitiva, es decir, la neurociencia aplicada a los procesos educativos, que contemple la incorporación de nuevas tecnologías, que contemple cómo aprende el cerebro, el factor cognitivo, que tenga en cuenta el desarrollo y contexto de implementaciones de procesos educativos en ambientes digitales, que tenga en cuenta la diversidad social, que todos, no que lleguemos primero, sino que todos podamos llegar juntos. Ese es el modelo que necesitamos. ¿Hay que repensar la educación argentina? Sí. ¿Puede quedar esta conversación o las muchas que tenemos como si esto fuese una charla de café? Esa es la tragedia que nos pasa a los argentinos. Comenzamos algo con muchísimo énfasis, pero luego no lo continuamos. Luego no lo pensamos, no lo elaboramos. Continuamos en un hagamos como si, miremos para otro lado. La falta de un acuerdo entre todos los actores sociales, ponernos de acuerdo. Este es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer. La convocatoria, la integración, la diversidad de opiniones escuchándonos, traer especialistas que nos digan cuáles son los posibles modelos y empezar a operar en consecuencia. Porque miren, la uberización, a veces me preguntan si en conferencias tanto en el país como afuera del país, si los docentes vamos a ser reemplazados por robots o por sistemas expertos basados en la constitución y configuración de la inteligencia artificial. Antes les decía que no, con un no rotundo. Ahora les digo un ni. ¿Y saben por qué? Porque desde que decía no y ahora que digo un ni, cuando uno evalúa los procesos de los docentes, que, ojo, destacada su labor en muchos casos, con infraestructura que no es acorde a la que tiene que tener. Estamos discutiendo infraestructura cuando tendríamos que estar discutiendo planes y sistemas educativos. No podemos hoy esto es de locos, estar hablando si una escuela cuenta o no con la infraestructura tecnológica. ¿Qué estamos hablando? Las conversaciones en el mundo van para otro lado y nosotros seguimos diciendo si nos falta la ventana, porque nos falta la ventana, si seguimos o no, o destinamos presupuesto o no, sea el gobierno que sea, En realidad tenemos que estar pensando y tener otro tipo de conversación y este es un espacio que puede generar un excelente ámbito para dar esas discusiones. Esta uberización de si va a reemplazar a los docentes o no, quiero decirles lo siguiente. A mí me parece que si los docentes, con todo lo que tenemos en contra, a veces la falta de acompañamiento, la falta de infraestructura, la falta de tecnología, la falta de capacitación, la falta de una motivación, la recuperación del rol del docente en la sociedad totalmente desvirtuada. Si no logramos poner foja cero, eso que es elemental para la educación, mucho menos vamos a empezar a poder decir
que los docentes, tarde o temprano, van a ser uberizados. Quiero decir con esto, una uberización de la educación comienza cuando una sociedad y los elementos activos de un proceso educativo no encuentran respuesta en los actores tradicionales ni en las instituciones establecidas como tal para el proceso de educar. Ahí empieza la uberización. Si ustedes hacen un poco de pensamiento conjunto conmigo en una construcción colaborativa de una inteligencia en este momento, díganme, y no me contesten, contéstense para ustedes, si no hay un proceso muy pronunciado de la uberización hoy en la educación argentina. Un docente que consulte Internet para capacitarse porque no encuentra un marco de capacitación en su provincia, municipio o país. Estudiantes que buscan la información a un clic de distancia porque es mucho más rápida que la que le da el docente y en una diversidad mucho más abundante. Estoy bien consciente de que la búsqueda de información, cuando vamos todos al doctor Google o al tío YouTube, no significa que tengan la información de primera mano y la que mejor necesitan, pero es la que hay y la que encuentran. Hoy la Argentina tiene entre sus estudiantes la problemática más grande de que los estudiantes tienen dificultad en la lectura y mucho más en la comprensión de aquello que leen. Digo, ¿nos podemos quejar? Sí, nos vamos a quejar, pero ¿qué hacemos al respecto? Pero esto tiene que habérselo enseñado en la primaria, en la secundaria, decimos a veces desde la universidad. No, surgió el problema, hay que atenderlo, hay que cubrir esa necesidad. Y tenemos que enseñar a utilizar las tecnologías con pensamiento crítico, debemos enseñar a pensar, debemos empezar a dotar, porque nosotros no va a funcionar de ninguna manera la receta de Finlandia con nosotros. No va a funcionar, porque es otro país, otra cultura, otra sociedad, y los argentinos superamos en cantidad y tenemos nuestras cosas de hacer nuestra manera de hacer las cosas. Entonces me parece que, señores y señoras, señoritas, quienes estén en el público, llegó la hora de tomar decisiones acompañado de lo político, porque el desarrollo de la robótica, el desarrollo de la inteligencia artificial, empiezan a ocupar puestos de trabajo que eran nuestros. Esto no es el apocalipsis digital, pero es un gran llamado de atención para empezar a ocupar aquellas cuestiones que tienen que ver con esto. Si la educación no funciona, si no funciona la educación, cuando la educación colapsa, colapsa la nación. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Y tenemos que actuar en consecuencia. Porque si no, tenemos un problema. Miren este escenario. Hoy, no vayamos dentro de 10 años. Hoy, desarrollo de la inteligencia artificial, desarrollo de la robótica, desarrollo de la realidad virtual, desarrollo de la realidad aumentada. Todo a un clic de distancia. Todo con una dispersión de colaboración tecnológica de las grandes empresas, los clubes de Internet, los socios del club de Internet, que son 5 empresas. Gustavo, vamos cerrando. Perdón. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Vamos a hacer un cierre. Hay más para darles, pero bueno, me doy por satisfecho lo siguiente. Las universidades plantearon un modelo emergente. Yo sé que a veces es una cuestión de cuestiones políticas, pero si no saben hay que preguntar. Aquellos que pudieron implementar con éxito un modelo emergente en la educación. La clave, enseñar a pensar. La clave, empezar a mirar las disrupciones tecnológicas que están sucediendo en los ámbitos educativos, que suceden primero en la sociedad. La educación viene a la cola en esa modificación. Pero si nosotros no llegamos a incorporar las nuevas tecnologías, desde haber enseñado a pensar el uso crítico y la formación de una ciudadanía para la convivencia en un mundo digital, evidentemente tendremos que plantear alguna otra alternativa o discurso o acción política para ver qué hacemos con el desempleo en el futuro. Me parece que tenemos que darnos cuenta de esto. Recuperar el rol docente, invertir en la educación, arreglar lo que tenemos que arreglar en infraestructura tecnológica, equipar con tecnología las escuelas, las universidades, sean públicas, privadas, mejorar, ir adelante, requerir que los docentes no solo se capaciten, sino que también sean actores de un proceso de investigación. Yo no entiendo un docente que no investiga.
¿Cómo refuerza y modifica su práctica? ¿Cómo está al tanto un paso adelante de lo que sus estudiantes quieren proponerle? Requerimos la urgente necesidad de un cambio en la Argentina. El sistema educativo de la Argentina, en algún momento, si ustedes recuerdan conmigo, fuimos un estándar, una bandera de calidad. La calidad no viene por la cantidad, la calidad viene cuando sabemos pensar, cuando sabemos utilizar las nuevas tecnologías, cuando hemos desarrollado las habilidades, las capacidades y las competencias para poder enfrentar cualquier problema educativo en un terreno laboral, aunque cambie el escenario y se modifiquen los tiempos. Esa es la educación que la Argentina necesita. No recetas, hechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo.